La grabación inicia en 5, 4, 3, 2, 1. Inicia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por la participación. Esto es la segunda jornada que estamos realizando en referencia a los aspectos legales y los análisis jurídicos del ámbito del prehospitalario en región latinoamericana. Tenemos hoy, en el día de la fecha, expositores y personas con gran experiencia en el terreno. No solamente esto, siempre lo quiero destacar, no es solamente conocimientos teóricos, sino personas que caminan las trincheras de las guardias, de las ambulancias, conocen la realidad, y hoy vamos a tener como última jornada de estas dos encuentros que hemos tenido con la finalización de los análisis jurídicos en el prehospitalario en América Latina. Esta es una actividad netamente voluntaria. Acá estamos todos tratando de aportar nuestro granito de arena para dar lo mejor y generar nuevos pensamientos y seguir construyendo el saber, porque no hay una verdad absoluta. Entonces, la idea es seguir, digamos, subiendo la vara, como también muchas veces decimos en el trabajo de equipos. Este es un evento organizado por dos sociedades científicas, ACOTAP, de Asociación de Colombia, y tenemos a SAMPRE, que de Argentina, como es una de las muy pocas sociedades científicas que tenemos prehospitalario, y quien les habla, mi nombre es Lucas Orlando, que estoy a cargo del comité legal. Sin más preámbulos, y acá el fin es escuchar a los expositores, vamos a estar presentando en primera medida el primer tema, que es sobre obligación de atención de emergencias y derecho del paciente. Obviamente que va a abordar más temas, o sea, esto es una cuestión más abreviado, y lo vamos a tener en la palabra desde México, al cual ya agradecemos su presencia nuevamente, el licenciado Mario Ramírez Topete, licenciado en Derecho, donde cuenta con estudios de maestría en Administración Pública, con grados de diplomados en Derecho Constitucional, Penal, Amparos, Suprema Corte, sí, digamos, también estuvo muy vinculado en todo lo que es la parte académica y catedrática de cuestiones en derechos de la salud, el profesional de la salud, todo lo que es derecho sanitario. También ha trabajado en materias sobre legislación sanitaria, la responsabilidad profesional, como también así la prevención de la solución alternativa de conflictos, una cuestión que muchas veces tenemos que estar trabajando para que los problemas no crezcan y podamos estar solucionando antes. Y obviamente siempre estuvo vinculado a distintas participaciones obligacionales desde el punto de vista de la ciudadanía, brindando un servicio público a México. Así que bienvenido, licenciado Topete, le paso su palabra y nuevamente muchísimas gracias y estamos atentos para escucharlo. Muchas gracias, doctor. Agradezco las palabras de inicio. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero que la información que les brinde el día de hoy pues les pueda servir para tomar conceptos y fortalecer nuestros sistemas de salud en nuestros espacios, en nuestros trabajos, en nuestros países, para que podamos lograr los fines esenciales de toda actividad relacionada con la práctica médica y sobre todo desde la perspectiva del sistema de emergencias y de urgencias que tenemos en todos nuestros lares, ¿no? Agradezco esta invitación. Les voy a compartir la presentación a continuación sobre un tema que sin duda es muy importante y gran parte de esto que en la práctica en México son las bases fundamentales en las cuales se propician diferentes tipos de juicios y procedimientos contenciosos, ¿no? Ante tribunales, ante juzgados, en donde existen obligaciones que tenemos los profesionales de la salud en un contexto de emergencias. En México le llamamos urgencia. Cuando hablamos de urgencia, hablamos de esa emergencia aplicada a la práctica médica. Dentro de la ley, el concepto de urgencia está considerado como esa palabra, pero gran parte de las deficiencias en los servicios de salud y sobre todo
de lo que está repleto nuestro sistema de justicia en México, inicia con una falta de comunicación y de ausencia de una efectiva transmisión de nuestros mensajes que queremos hacerle llegar a los pacientes. A mí me gustaría comenzar esta exposición con una frase que la verdad yo siempre la hago extensiva y la muestro e invito a todas las personas, sobre todo a médicos, que la apliquen. En toda relación jurídica, ya sea en contratos que celebremos con nuestros inquilinos, ¿no? En compraventas, cuando voy a comprar una casa, cuando voy a comprar un coche o un vehículo, ¿no? Cuando yo celebro cualquier acto jurídico, pues debemos comenzar como abogados y terminar esta relación jurídica como amigos y no comenzar como amigos y terminar como abogados. En la práctica médica, esto es algo que muchas veces cuando doy la cátedra de Derecho Sanitario, sobre todo en introducción al estudio del Derecho Sanitario, pues es un tema que les llama mucho la atención a los médicos porque la primera interacción que nosotros tenemos con los pacientes, pues es un acto jurídico propiamente. Hay una obligación bipartita, mi obligación de ser lo suficientemente transparente con el paciente, pero también el paciente debe de ser lo suficientemente recíproco en la información dentro de la entrevista que yo le haga, dentro de la exploración que yo le haga, sobre todo en materia de urgencias, que muchas veces no podemos contar con esta información brindada por el paciente y nos tenemos que allegar de otros elementos que nos hacen ver o determinar un diagnóstico o un cuadro clínico específico cuando un paciente llega en un estado de urgencia, ¿no? Entonces, si nosotros somos abundantes y somos documentalmente éticos de conformar cada acto médico dentro de un expediente que le llamamos aquí en México el expediente clínico del paciente, pues entonces no vamos a tener problemas con posterioridad en caso de que alguna autoridad judicial o administrativa someta a escrutinio nuestro profesionalismo, nuestra capacidad para poder brindar atención médica. En México tenemos, en clases anteriores, comentaron nuestros colegas, que existen diferentes consideraciones supremas, ¿no? En México tenemos una ley suprema de esta nación que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando el criterio de mis colegas en las sesiones anteriores, pues la Constitución viene a constituir como la ley suprema, es donde nuestra norma jurídica más importante, y aquí tenemos dos artículos fundamentales que son los que sostienen toda la base y la estructura del sistema de salud en México, que es el artículo primero que garantiza los derechos humanos. En México les llamamos derechos humanos, anteriormente se les llamaban garantías individuales, pero únicamente cambia este concepto porque nuestros legisladores en México intentaron darle una extensión adicional a no solamente respetar y observar los derechos humanos que están en nuestra Constitución, sino también aquellos derechos humanos que están en los tratados internacionales. En México, nuestra base normativa, pues es el artículo 1 y el artículo 4 de la Constitución. El cuarto habla precisamente del derecho a la protección de la salud, pero al mismo tiempo existe en México esta observancia obligatoria para todas nuestras autoridades, que es lo que le llamamos el bloque convencional. Es aquel que está regulado dentro de los tratados internacionales en los que México es parte y que los artículos o normas jurídicas consideradas en estos tratados son de observancia obligatoria desde una perspectiva suprema. Entonces, no solamente en México estamos blindados con los derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución, sino también estamos blindados con los derechos humanos que están en los tratados internacionales. Cuando hay un caso relacionado con la ineficiencia del sector salud en México para brindar atención médica, pues entonces existe en México una herramienta muy importante que se llama juicio de amparo, que es un instrumento que utilizamos los ciudadanos en México cuando nuestros derechos humanos son violentados por la autoridad. Y los jueces, en materia de amparo,
están obligados a tener esta doble interpretación y observancia de la ley, tanto de los tratados internacionales como de la Constitución política. Y después nos vamos ya al tema de la práctica clínica. En este caso, la atención médica, todas las actividades relacionadas con el sistema de salud en México están reguladas en una ley que se llama Ley General de Salud, que es la ley reglamentaria del artículo 4 constitucional que protege la salud de los ciudadanos. Ahora, dentro de nuestro catálogo de derechos del paciente en México, dentro de esta propia Ley General de Salud, específicamente los artículos 51, 51 bis 1, 51 bis 2 y bis 3, tenemos diferentes derechos que tiene el paciente. De entrada, la atención oportuna y de calidad. Dentro de todos los procesos de atención médica que tenemos, que son preventivas, que son curativas, que son de rehabilitación y que son de cuidados paliativos. La atención oportuna significa que tiene que darse en el momento idóneo para evitar que un paciente pueda tener consecuencias en su salud. También el paciente tiene derecho a un trato digno y respetuoso. Una gran problemática que encontramos en nuestros establecimientos de salud es que muchas veces la saturación de personal, la saturación de personas que requieren atención médica conllevan a que el personal que atiende a los pacientes muchas veces está cansado, muchas veces está superado materialmente, y eso conlleva a que no puedan darle el trato digno y respetuoso a los pacientes, de tal suerte que incluso instalan a los propios pacientes en urgencias, en pasillos o en lugares donde pues no es la calidad óptima y digna que debe tener un paciente en su proceso de atención médica, sobre todo en urgencias. Precisamente por eso los dogmas y los lineamientos legales que establece la Ley General de Salud, pues está precisamente la dignidad y el respeto, tanto en la parte ética como en la parte profesional. Otro aspecto que es muy importante es la información. ¿Cuál es mi situación como paciente? ¿Qué debo de saber sobre mi salud, sobre los riesgos? Obviamente toda esta información que va a ser clara y veraz, porque así lo tiene y así lo dictamina la ley, pues tiene que ser suficiente y abundante para que yo, a través de esta información, pueda tomar en consideración las actividades que puedan decidir sobre mi cuerpo. Por ello, obviamente, si yo escucho, entiendo y tomo esa decisión, pues tengo el derecho de firmar un consentimiento bajo información. Y aquí es donde yo siempre repito la frase, hay que empezar como abogados y terminar como amigos. Si yo pregunto como paciente, cuestiono y el médico con palabras coloquiales y entendibles me explica cuáles son las opciones de mi diagnóstico, de mi atención médica, pues ese consentimiento bajo información va a estar debidamente autorizado para que el médico pueda llevar a cabo todos los procesos de atención médica necesarios para poder buscar mi mayor beneficio en mi salud. También puedo yo aceptar o rechazar tratamientos, quizá algunos que yo considero son muy invasivos, y si existe algún otro tipo de procedimiento, pues yo puedo buscar incluso una segunda opinión, que ese vendría a ser otro de los derechos. Y en el caso en los cuales yo tenga una situación delicada de salud e ingreso al lugar de urgencias, pues en los establecimientos, tanto del sector salud como del sector social, como del sector privado, pues tienen la obligación de recibirme y buscar estabilizarme en mi salud. Si yo llego a un lugar de urgencias con verdaderamente previo triage realizado por el personal y necesito urgencia, pues la urgencia tiene que estar enfocada a que el personal debe de preservar mi vida por sobre todas las cosas. Porque si lo ponemos desde un contexto jurídico, el derecho más importante por sobre otros derechos, ahora sí que le llamamos los derechos humanos VIP aquí en México, pues está la vida, ¿no? Entonces, entre sean peras o entre sean manzanas, en los que nos ponemos de acuerdo sobre el tema de la burocracia, del trámite de ingreso del paciente, yo tengo que salvaguardar la vida y la salud de las personas.
Ya si en el caso, pues el paciente determina que no fue correcto el procedimiento aplicado por un profesional de la salud, pues también tengo el derecho de una queja efectiva, es decir, poner en manos de una autoridad, ya sea administrativa o ya sea una autoridad judicial, pues el escrutinio y valoración de si el médico actuó conforme a la lex artis o se apartó completamente de la lex artis y cometió una mala praxis. Estos derechos son muy importantes conocerlos. Intuyo que en gran parte de otras naciones es similar, son estas normas jurídicas, son estandarizadas muchas veces respecto a consideraciones que se tienen a los tratados internacionales. Aquí en México tenemos 5 pilares que son muy importantes a efecto de comprender cuál es el derecho sanitario en México. El primer pilar lo considero como tener como una prima facie, que es la protección de la vida. Debe de ser la urgencia siempre buscando como la salvaguarda de un derecho humano, la protección a la vida. Como pilar número 2 está la orientación de los pacientes. Necesitan saber cuál es su procedimiento, necesitan saber cuál es la forma en que se le va a atender para que el paciente pueda, conforme al pilar 3, brindar este consentimiento bajo información, respetando su autonomía y decisión. Si el paciente puede negarse en cualquier momento a brindar un consentimiento bajo información, a lo mejor porque la información brindada por el profesional de la salud pues no es suficiente y no es clara, ¿no? O muchas veces buscan hospitalizar a alguien que no requiere hospitalización. Precisamente por eso en México es un derecho buscar una segunda opinión. También toda la información en México sobre los pacientes, sobre mi atención médica, está protegida por diferentes leyes de protección de datos sensibles. Toda la información de un paciente dentro de un expediente clínico aquí en México es información confidencial y es información reservada. No puede nadie ajeno al titular de esa información pedir perdón, se me había cortado el micrófono. Dentro de esta confidencialidad, pues la protección, la única persona que puede tener acceso a estos datos es el titular de esos datos sensibles. Precisamente por eso mi información debe de ser salvaguardada y protegida conforme a la confidencialidad. Luego tenemos el derecho a un expediente clínico. El expediente clínico desde el derecho sanitario es, digamos, una documental muy importante que va a fijar una trazabilidad. Y yo siempre le comento a los profesionales de la salud, cuando están sometidos a un proceso legal, en materia penal, en materia civil o en materia administrativa, siempre les hago la analogía de ver el proceso de atención médica como una película, como una obra de teatro, que inicia con la introducción del personaje, con la introducción del contexto en el cual está viviendo ese personaje y culmina con el desenlace que puede generar una segunda o tercera parte, o puede ser una sola parte nada más. Entonces, esa trazabilidad que obviamente buscamos sea identificable, participan diferentes actores, ¿no? Participan diferentes artistas en cualquier película que tienen un rol especial dentro de esa trazabilidad. Precisamente por eso la trazabilidad y el expediente clínico es fundamental, sobre todo cuando queremos hacer ver a la autoridad si existió alguna responsabilidad en contra de un paciente o no fue negligente el médico que se está señalando. Aquí, por ejemplo, como lo mencionaba hace unos momentos, la atención de urgencias en México se le llama urgencia a lo que se conoce en otros países como emergencia. En México, la emergencia está más enfocada al tema de desastres naturales y la urgencia está más enfocada al tema de la atención médica. Y aquí el término de urgencia médica está regulada en el artículo 17, fracción 2, 71 y 72
de un reglamento que se llama Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, y define la urgencia como todo problema médico quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función de una persona. Si a mí me llega un paciente con un problema médico quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, que pone en peligro un órgano o que pone en peligro una función, estamos en presencia de una urgencia. Y jurídicamente tenemos que darle esa calidad. ¿A qué nos vamos a enfrentar siempre? Sobre todo cuando hay una ausencia de capacitación del personal, que muchas veces lo vemos reflejado en hospitales privados, por ejemplo, en donde existe un área que se llama relaciones públicas, perdón, que no atienden al paciente, que llegan a urgencias porque no tiene seguro de gastos médicos, porque a lo mejor no realizó un depósito o no firmó un pagaré o un cheque, ¿no? Por la naturaleza privada de esa institución, porque a lo mejor no es derechohabiente en materia de seguridad social. Entonces, estas barreras tenemos que entender que en materia de urgencias no pueden ser una condicionante para brindar la atención médica de urgencias, porque aquí la prioridad, tanto sanitaria como médica y como jurídica, pues es proteger la vida humana frente a cualquier trámite burocrático. Ahora sí, como reitero, entre son peras o manzanas, pues se tiene que brindar la atención médica de urgencias, buscar estabilizar al paciente y después ver toda la parte inherente al tipo de establecimiento de salud que se trate. Si es un establecimiento de salud privada, pues yo como paciente tengo la obligación de adecuarme al reglamento interno de ese establecimiento privado, ¿no? A través de todas las relaciones de derecho privado que regulan que puede ser un contrato de hospitalización, un contrato de seguro, un contrato de prestación de servicios, etcétera, ¿no? Si estoy en materia de seguridad social, aquí en México tenemos seguridad social, tenemos instituciones como el IMSS y el ISSSTE, que el requisito que me piden es estar afiliado con un seguro que se llama seguro social. Si soy trabajador, pues tengo seguro social. O puede ser que no tenga ni seguro social ni seguro privado. Entonces, ingreso a otro establecimiento que se llama IMSS Bienestar, que es el que se encarga de atender a todos los pacientes que no tengan ningún tipo de seguro de manera gratuita. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos a un paciente en urgencia? Ya vimos que es todo un problema quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, la funcionalidad de un órgano. Generalmente lo que se hace es hacernos la pregunta, ¿el establecimiento tiene capacidad resolutiva integral? Si la respuesta es sí, resolvemos. Y atención médica que se brinda, la tenemos regulada nosotros en México en el artículo 73 del Reglamento de Prestación de Servicios de Atención Médica. Si la respuesta es no, pues tenemos primero que nada la obligación de estabilizar y transferir. Para ello, el primer paso es una valoración médica inmediata con los equipos, con la infraestructura que tengamos en ese momento. Después, aplicar las medidas de estabilización para proteger y salvaguardar la vida del paciente. Y una vez que estabilizamos, hacemos la transferencia segura a una institución que tenga mayor capacidad técnica para poder brindar esa atención médica. Entonces, digamos que en síntesis, si yo no tengo esa capacidad resolutiva integral, sobre todo con el tema de las especialidades y subespecialidades, tenemos que estabilizar y después tenemos que transferir. Aquí no basta con decir que no tenemos el especialista, porque en México tenemos muchas regiones en la sierra, tenemos muchas regiones en zonas indígenas, en donde difícilmente vamos a encontrar un especialista que pueda atender aspectos de cardiología o de neurología. Muchas veces tenemos un médico general que es el que tiene la atención médica de un establecimiento en zonas rurales, que es el que tiene que atender las circunstancias urgentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en mente aquí en México que la atención médica de urgencia se tiene que brindar inmediatamente. Ahora, dentro de esta interpretación, cuando hablamos de cuál es la parte más importante de la urgencia, pues tenemos un termómetro.
En México tenemos una norma oficial mexicana que, si lo hacemos como de comprensión internacional, serían los famosos estándares, ¿no? Los estándares que regulan técnicamente las actividades sanitarias que se deben de brindar. Aquí en México tenemos una norma oficial mexicana que es la 027, que habla precisamente de lo que se debe de seguir en atención médica de urgencias. Y aquí nos dice que previo el termómetro del TRASH que se haga respecto de un paciente que llega en una situación de urgencias, pues tenemos que primero identificar el tipo de riesgo y después el médico que haga la valoración establece la prioridad. No puede estar un paciente en urgencias por causas médicas más de 12 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que estabilizar al paciente y transferir, en su caso, no debe de durar más de 12 horas, sobre todo por la premura que debe de seguirse en el momento de recibirlo y transferirlo, o de seguir proporcionándole la atención respectiva a su tema y a su problema. No hacerlo así puede traer incluso consecuencias de naturaleza penal al personal médico que se niegue a prestar los servicios de notoria urgencia. Y esto es un tema muy común y recurrente en los hospitales de México, que muchas veces ha habido personas que han fallecido dentro de la sala de espera de urgencias porque no le dan esta atención médica inmediata, y el padecimiento del paciente pues tiene una exteriorización tan fuerte que al momento en que se dan cuenta, pues el paciente ya perdió la vida. Entonces, aquí ya la autoridad, pues no es la autoridad sanitaria, sino ahora será el agente del Ministerio Público el que investigue a través de una investigación ministerial de naturaleza penal, pues si hubo una omisión en la atención médica de un paciente que a la postre le causó la pérdida de la vida. Entonces aquí tenemos que debemos de tener dos rubros fundamentales: el derecho sustantivo, el derecho del paciente a decidir con la información abundante, clara y suficiente, y sobre todo oportuna, y el deber institucional de aplicar todos los procedimientos y orientaciones y asesorías que los usuarios puedan tener. Aquí, por ejemplo, tenemos una balanza que de mi perspectiva es muy importante, porque el hecho de que un paciente me firme un consentimiento bajo información, que es esa aceptación del paciente para decidir sobre el procedimiento de atención médica de una persona, en un hospital, pues no basta con que me firme el documento. Si el paciente no entiende el documento, o muchas veces algo que es muy común aquí en México, le hacen firmar el consentimiento informado con posterioridad a que ya se celebró el acto médico. Y eso, pues desde el ámbito del derecho civil, se llama vicio del consentimiento. Y los vicios del consentimiento traen como consecuencia la nulidad de ese acto jurídico. Entonces, debe de ser un proceso comunicativo, debe de ser a través de evidencia documental, la carta, la constancia jurídica de este proceso comunicativo, la intervención, por ejemplo, de testimonios del personal de salud al momento en que le están explicando al paciente cuáles son las bondades y los beneficios que puede tener quizás su cirugía, quizás su intervención, quizás su procedimiento o cuidado, ¿no? A través de este diálogo, este intercambio coloquial que debe hacer el médico con el paciente, podemos estar en presencia de un consentimiento válidamente informado. Ahora, existen diferentes escenarios en México en donde quizá las circunstancias no nos permiten recibir esta información por parte del paciente. Digo, en el escenario ideal, pues el paciente de manera consciente o su representante, en caso de menores de edad, pues da ese consentimiento, ¿no? Puede decidir libremente con la información suficiente, se recaba la autorización y se respeta el derecho de autonomía. Y después tenemos en casos de urgencia, sobre todo cuando vienen pacientes accidentados o incapacitados, que no pueden brindar ese consentimiento, y muchas veces no existe un familiar presente para poder brindarlo. Nosotros no podemos negar la atención médica, pero sí necesitamos documentar y generar la trazabilidad de su atención médica, sobre todo con miras a que exista posiblemente un resultado adverso en la atención médica. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? El artículo 81 del Reglamento de Prestación de Servicios de Atención Médica dice que el propio médico puede brindar la atención médica dentro del expediente clínico con otros 2 médicos que digamos, dan un tipo de autorización y se le informa a la autoridad del hospital que se brindó el consentimiento por parte de los médicos para proceder a la atención médica del paciente. Aquí también tenemos que respetar algo que es muy importante, que es la confidencialidad. Los datos que obran dentro de un expediente clínico, de acuerdo a la norma 004 SSA 3-2012, que es la norma del expediente clínico, nos obliga a respetar los datos sensibles del paciente. Para eso existen 2 leyes. Una aplica al sector gubernamental y otra es la que aplica al sector de los particulares. Respetemos la identidad, la afectación emocional que pudiera tener un paciente, la física, entre otros aspectos que puedan formar parte de los derechos ARCO. Personal médico, el de enfermería, el administrativo, el de archivo, el de laboratorio, el de sistemas, tienen la obligación de salvaguardar esta información. Porque al final del día, las instituciones de salud tienen la obligación de custodia, pero las titulares de la información, pues yo soy el dueño de la información que contienen esos documentos, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a una síntesis del proceso, pues obviamente todo parte de una indicación médica, se determina el tipo de ingreso, se brinda el consentimiento bajo información, se elaboran las notas médicas como un aspecto de trazabilidad y se integra el expediente clínico para que documentalmente podamos corroborar cuál es el siguiente paso en la atención médica de un paciente. Una actuación médica no se documenta adecuadamente, puede convertirse posteriormente en una actuación muy difícil de acreditar. ¿Puedo yo tener una atención médica eficiente? Claro, pero si yo no la tengo debidamente documentada, en un juicio no basta mi dicho, sino todo lo que yo puedo probar en ese juicio. Y sí, en caso de que no exista esta trazabilidad documental, pues va a tener que someterse a pruebas periciales muy exhaustivas, muy técnicas, para poder acreditar un hecho que se pudo haber acreditado desde la existencia del expediente clínico. Entonces, dentro de este contexto, yo invito a todos a hacer un checklist diagnóstico, respetando los derechos que tenemos todas las personas a la atención médica, a la información, al consentimiento bajo información, a la confidencialidad y, muy importante, como un tema de trazabilidad, al expediente clínico. Por mi parte, sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, que lo haremos más adelante, doctor Lucas. Le cedo el uso de la palabra a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. En Argentina le decimos doctores. Licenciados Mario Ramírez Topete, excelente, la verdad, la exposición, la claridad, muy buena, la verdad me gustó muchísimo la presentación, así que invitamos a cualquier duda o consultas, al final del evento lo vamos a estar leyendo desde el chat. Para seguir con este protagonismo de especialistas, vamos a seguir con la siguiente presentación, que nos van a estar hablando el licenciado en Derecho de Costa Rica, Tacalate Kabul Ugalde García, y le pido disculpas si tengo un error de pronunciación con su nombre, me lo corrige, que va a estar abordando el sistema en calidad de pacientes y atención de llamadas de emergencia. El licenciado Ugalde García es, además de tener un gran conocimiento en materia de abogacía y cuestiones jurídicas, tiene varias presentaciones y realizaciones siempre del ámbito jurídico. Se lo destaca por haber sido operador de emergencia, call center de emergencia 911, instructor de todas las especialidades prehospitalarias de conocida, haber trabajado en planes de emergencia, prevención de incendio. Bueno, un currículum académico de lo que nosotros a veces los argentinos le decimos todoterreno, en todo sentido, de trinchera, de guardia, de escritorio, de conocimientos. Así que, estimado licenciado Ugalde García, le doy la palabra a usted para su presentación y muchísimas gracias por tenerlo hoy en este momento, en esta hermosa jornada. Bueno, muy buenas tardes a todo el panel. Doctor Lucas, muchas gracias.
a Mario, excelente exposición. Luis, allá en Colombia, también un saludo cordial, un abrazo a la distancia. Costa Rica son las 4:45 de la tarde, me imagino que por Argentina estamos que 6 de la tarde, por ahí así. Bueno, ahí se ve la presentación. Vamos a hablar sobre aspectos básicos de la historia que ha venido evolucionando en Costa Rica los servicios de emergencia y cómo este se ha prestado para el llamado correspondiente de auxilio que tenemos. Importante es reiterar que Costa Rica tiene una población de 6 millones de habitantes aproximadamente, tiene un flujo de turistas de 2.943.900 personas que visitaron nuestro pequeño país. Comparado a México, que ahora estaba viendo el 134 millones de habitantes, solo el Distrito Federal tiene 9 millones y medio de habitantes, algo pavoroso. Esto nos viene a indicar que los servicios prehospitalarios y hospitalarios deben de tener una calidad, una atención integral, deben de estar unificados y en sí deben de brindar ese servicio de óptima calidad. Tenemos el historial. En Costa Rica se inició este proyecto HOP en 1986, donde basado a un convenio con Estados Unidos y el gobierno de Costa Rica, instituciones de servicio de política pública crearon una comisión para mejorar la atención de los servicios prehospitalarios, y esto viene a relucir lo que es la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, entre muchas otras instituciones. Aunado a ello, tenemos 3 ejes esenciales, que es a nivel comunitario, a nivel prehospitalario y a nivel intrahospitalario. Y en 1986 nace el proyecto HOP y el PRONEM y el CINEM para darle ese repunte a lo que es la atención prehospitalaria, intrahospitalaria. Iniciando con la Universidad de Costa Rica, creando personal altamente capacitado, en el cual se destacan los asistentes en emergencias médicas y en ese entonces el técnico de emergencias médicas. Y como esto ha venido evolucionando, hoy en día ya el técnico de emergencias médicas desapareció y están los diplomados y los bachilleres en emergencias médicas, y es algo que para nosotros es muy orgulloso mencionarlo, y es que la capacitación ha venido evolucionando, creando especialidades, profesionalismo en el tema, en el cual las instituciones de respuesta como bomberos, como Cruz Roja Costarricense y el personal tanto permanente o asalariado como los voluntarios han creado sus empresas y empresas que vienen a capacitar a la población y especializándose en el tema. La creación de paramédicos, ¿verdad? Técnicos de emergencias médicas evoluciona al diplomado en emergencias médicas, al bachiller, con especialidades en rescate. Y esto viene a crear un repunte tanto a nivel comunitario. ¿Por qué razón? Porque la población se ha especializado en crear brigadas, comunidades con las diferentes municipalidades, con las diferentes instituciones, y se crean los cursos de primeros auxilios básicos, el asistente en primeros auxilios, que es una rama más amplia, y vienen los equipos especializados como rescate vehicular, acuático, vertical o rescate urbano, entre otros. Esto viene a dar un auge para que en 1995 se crea el sistema de emergencias 911. Como decía el doctor Lucas, Costa Rica adopta el número único de emergencias. ¿Por qué razón? Porque anteriormente existían números de 6 dígitos para accesar a la Cruz Roja, de 6 dígitos para accesar a la fuerza pública, a la policía, de 6 dígitos para accesar a hospitales, y entonces creaba una confusión en la población. Entonces, en 1995
se crea el sistema de emergencia 911 que enlaza las instituciones de respuesta. Y entonces acá ya tenemos para solicitar una ambulancia, la fuerza pública, la policía de tránsito, o bien para requerir asistencia, ya sea por el Centro Nacional de Intoxicaciones, los hospitales de Las Cajas, Costarricense del Seguro Social, la Comisión, el OIJ, entre muchos otros, incluso fundamentalmente bomberos y Cruz Roja, se crea este número único y hace un enlace a nivel regional y después se expande para hacer el número único de emergencias, de solicitar ayuda, el 911. Entonces, aquí tenemos que ir viendo la evolución desde 1986 a 1995, casi 10 años después, ya está el programa como tal creando efecto en la población. Y entonces, en este sentido, pues tenemos claro y evidente que la atención prehospitalaria va mejorando, ¿verdad? Aunado a esto, tenemos que tener en claro que se organiza para el 2003 la creación de los sistemas de comandos de incidentes. ¿Y qué es esto? Bueno, a nivel prehospitalario, que es el caso en que nos compete, la atención, como lo acaba de decir el licenciado Mario, en México, Costa Rica también tiene una atención muy similar a nivel hospitalario, prehospitalario, y entonces en ese sentido pues viene a crearse la formación y la capacitación en los servicios tanto comunitarios como de servicio de respuesta de emergencias. Y aquí es donde se crea este sistema de comando de incidentes para la valoración y atención de las diferentes incidencias que se puede dar. Entonces vamos a hacer una retrospectiva de por qué se crea el sistema de comando de incidentes. Este nace en 1970, donde en Estados Unidos los bomberos forestales atendían las situaciones y tenían diferentes descoordinaciones. Entonces crearon la modalidad del sistema de comando de incidentes para darle una herramienta a los cuerpos de emergencia y estos así puedan eventualmente darle una atención como tal. Tenemos que tener claro que existen 3 ejes esenciales y que se da la terminología diferente entre las instituciones que participaban. Entonces, bomberos por todo lado, había una confusión y eso no optimizaba la atención y los recursos. Posterior a ello, digamos, la falta de adaptabilidad de la estructura de emergencias. Entonces, como sabemos, bomberos atiende los casos y existen rangos y disponibilidades las cuales van a dar atención al caso y la confusión de las comunicaciones, ¿verdad? Unos por la derecha, otros por la izquierda, otros por arriba y así sucesivamente. Entonces se crea el sistema de comando de incidentes en 1970 en Estados Unidos y Costa Rica lo adapta para el 2003. Aplicando a las circunstancias que existen en el país, ¿verdad? Para esto, entonces, la Comisión Nacional de Emergencias en el 2003, el 5 de diciembre, crea esta organización y crea la ley que le da sustento a los cuerpos de respuesta. Aunado a esto, también tenemos que tener muy en claro que existen diferentes instituciones y aquí está la Comisión Nacional de Emergencias, bomberos, Cruz Roja, con certificados. Y pongo el USAID como institución que fue el apoyo en su momento, ya hoy desaparecida, para darle reauge y una retrospectiva de fortaleza a las instituciones de emergencia como tal. En Costa Rica, los bomberos están desde 1865, que se creó la primera estación. Pero en el 2002 se crea una ley que le da fortaleza económica al cuerpo de bomberos con la finalidad de que éste pueda adaptarse a las necesidades existentes, exigencias que el gobierno tiene que afrontar y entonces hay un repunte en la capacitación, en la formación, en la adquisición de equipos y unidades
para darle respuesta al país. Y entonces acá el sustento legal y jurídico que permite crear un marco legal a los bomberos para que estos tengan la economía, el sustento económico, valga la redundancia, para poder comprar los equipos, crear más plazas, y entonces tenemos en cuenta de que se forma la Academia Nacional de Bomberos y ahí va evolucionando esto. Aunado a ello, tenemos que el año pasado, para enero del 2025, la Cruz Roja Costarricense, otra de las instituciones que le da de mayor importancia al país en la atención de eventos prehospitalarios, tanto de emergencias médicas como rescates y eventualmente preparación de personal permanente y voluntario para la atención y la preparación de esos, entonces crea la ley 10.632 que le viene a dar un sustento económico a la Cruz Roja, y entonces así el gobierno viene a darle ese apoyo a la población como tal. Y eventualmente, pues entonces crear grupos que atiendan las emergencias tanto a nivel comunitario como a nivel prehospitalario en conjunto. ¿Y por qué les hago esta mención? Porque tenemos que tener ese acuerpamiento dentro del país de las instituciones de respuesta, y no solo las de atención pública, sino también las de atención privada, porque recordemos que la Cruz Roja es una institución privada. Aunado a ello, también tenemos las empresas de servicios prehospitalarios privados que vienen a crear nuevas plazas y nuevas herramientas para que toda la población tenga formación y capacitación en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar y eventualmente estar preparados para cualquier desastre, como hoy en día los sismos, ¿verdad? Y eventualmente las inundaciones. El sistema de comando de incidentes viene a desarrollar ese tipo de formación y capacitación a nivel general. Tenemos 4 ejes esenciales que benefician a la comunidad y a la población en general. Y es permitir que esta herramienta administre los recursos que se tienen y optimizar esos recursos. Aunado a ello, pues que el personal que está atendiendo una emergencia pues pueda desarrollar conocimientos a nivel estandarizados y llevar mejor control, registro y atención del incidente que se atiende. Desde un simple accidente de tránsito hasta un evento mayor y masivo. El concepto que viene desarrollando es de ordenar, minimizar y darle una atención a la situación que se está atendiendo, al incidente, al accidente o al evento masivo que sea. ¿De acuerdo? Tenemos que tener la aplicación del sistema comando de incidentes. Se desarrolla para diversas situaciones básicas, esenciales o macras, ¿verdad? Y en eso tenemos acá la presentación de diversas formas en las cuales se puede aplicar el sistema de comando de incidentes, la capacitación, como lo vimos anteriormente, de cada uno de los rescatistas, de los socorristas y eventualmente la especialidad de cada uno de ellos. Aunado a esto, también tenemos una clasificación que es una estructura que determina el sistema de comando de incidentes como herramienta, dándole la oportunidad al personal de cada institución, ya sea de Cruz Roja, de bomberos, de fuerza pública, en su efecto, para tener y planificar las estrategias a atender con un mando, con una planificación estructurada, con unas instalaciones y recursos optimizados, con un manejo de comunicaciones donde todos vamos a hablar el mismo idioma y vamos a tener claridad a la hora de atender la situación, con profesionalismo, con objetividad, y realmente la idea es que el evento sea atendido con prontitud, con profesionalismo y con optimización de los recursos. Entonces, a nivel de estandarización, existen funciones que le van a organizar la operación como tal,
Y esto se desarrolla a nivel de Latinoamérica en 15 países hasta el momento, y la idea es que si el día de mañana el personal de Costa Rica atiende una situación en Venezuela, como se dio recientemente con el terremoto, pues entonces hablemos todos el mismo idioma, la misma fortaleza de la atención de la situación que se está presentando. Si Costa Rica necesita que venga personal de México, pues entonces vamos a tener ese mismo idioma y esa misma operación, vamos a optimizar los recursos, vamos a manejar la situación con mayor prontitud y profesionalismo, con una cadena de situaciones que se dan a nivel unificado de los eventos que se presentan, ¿verdad? Esto viene a dar una planificación en conjunto de las operaciones y eventualmente a integrar a los diferentes recursos que se dan y el personal como tal, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que sea una perfección, ¿verdad? Que todos hablemos un mismo idioma, que todos atendemos las situaciones en iguales condiciones, de que exista una optimización y una valoración de los eventos. Entonces, si en Argentina sucede una situación y requiere apoyo de Costa Rica, de personal de Costa Rica, de equipos de Costa Rica, todos vamos a hablar el mismo idioma. Igual condición en Colombia o en México, como tal, con la asignación de esto. Entonces vamos a tener lo que se llama el PAI, que es un plan de acción integral. Y entonces es la planificación y la estructuración de los recursos que se tienen en la organización, ¿verdad? Este objetivo es la estrategia táctica, como dirían los medios, para que los recursos sean optimizados. Y aquí tenemos que tener 4 ejes esenciales, y específicamente es la atención del incidente, las observaciones que se van a dar, los alcances del programa de atención integral, y eventualmente al final una evaluación que va a determinar cuáles han sido las fortalezas y las debilidades que ha tenido el programa como tal para mejorar. Recuerde que tenemos que estar en constante acción, movimiento, evolución, y mejorar la formación, la capacitación, las herramientas de trabajo para que los pacientes o futuros pacientes, usuarios de los servicios de emergencia, tengan una atención realmente digna, integral, de respeto, pronta, y que eventualmente la afectación que tengan su salud sea lo antes posible sanada, ¿verdad? Aquí tenemos que tener aspectos de lo que es el plan de atención integral, que es qué queremos hacer, quién nos va a responder a lo que hacemos, cómo van a ser las comunicaciones, el procedimiento, y eventualmente si hay lesiones y cómo lo resolvemos. ¿De acuerdo? Estos son puntos específicos que se analizan en el plan de acción de incidentes. ¿Por qué le hago la mención? Porque los servicios de emergencia, su finalidad es darle la atención al paciente, trasladarlo a un centro médico y que sea oportuna su atención y recuperación. Entonces, es algo fundamental que los servicios prehospitalarios a nivel mundial tengan esa convicción en el tema de salud, ¿verdad? Tanto ya sea en Costa Rica como en cualquier otra parte del mundo, y nosotros así lo estamos manejando, y esto se basa dependiendo de la magnitud y la complejidad del incidente, la afectación que tenga, y la idea es restablecer esa normalidad en la persona bajo una planificación estructurada de todos los servicios de emergencia del país. Tenemos que tener muy en claro que los servicios de respuesta han venido evolucionando y cada vez son más y mejores los equipos que se utilizan, las herramientas. Y aquí tenemos que tener muy en claro algo importante: el recurso económico y cómo se sustenta un recurso económico público o privado para que este sea óptimo y que la atención sea más integral, más profesional, con mejores equipos. Ya no es el simple equipo de
toma de presión de un esfigmomanómetro de inflar, sino ya ahora son de alta magnitud y que son eventualmente más caros. Entonces aquí tenemos que organizarnos y garantizar que esos equipos sean custodiados de la mejor forma, que eventualmente su costo sea el óptimo y que su uso sea el óptimo, ¿de acuerdo? Así tenemos también que tener en cuenta la parte de las comunicaciones y es eventualmente estos foros, estos servicios que se dan para integrar las comunicaciones, las evoluciones que se dan, los nuevos procedimientos que existan a nivel de institución, a nivel país, a nivel de región y que eventualmente todos hablemos un mismo idioma. En ese sentido, pues, los foros, los seminarios tienden a dar una parte esencial para todos los servicios de emergencias, que eso se comuniquen realmente y manejemos en un mismo idioma. Aquí tenemos que ver la parte del profesionalismo que está evolucionando. Lo mencionaba al inicio de la charla que en 1986 en Costa Rica empiezan a formarse los paramédicos y las capacitaciones de la población prehospitalaria y a nivel comunitario. Hoy en día, pues ya eso ha evolucionado 35 años después, ha tenido un auge muy importante. ¿Por qué razón? Porque los servicios de emergencia cada vez están más profesionales y eventualmente esas personas que en los años 80 y 90 se formaron, hoy en día tienen sus empresas de servicios prehospitalarios, de atención con ambulancia, de capacitación, de formación a nivel general. Y esto es muy importante porque el plan de acción ha venido evolucionando en su proyección. Tenemos que tener también muy en claro que los recursos económicos son esenciales y que eventualmente el dotar de estos servicios a la comunidad y a la población tienen su costo, ¿verdad? Acá podemos ver que la estructura del comando de incidentes, cómo se forma y cómo este va a evolucionar con la planificación, la operación, la logística y la administración de cada uno. Esto nos da énfasis a que todos los servicios de emergencia hablen un mismo idioma, hagan su aplicación y eventualmente sea óptimo el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, hasta el momento tenemos una atención a los procesos y que eventualmente el servicio de emergencias en Costa Rica ha ido evolucionando de tal forma que la población pueda recibir una atención digna y una atención óptima en los servicios de emergencia a nivel de región, a nivel país y que eventualmente va a ayudar. Y todo esto, ¿cómo se da esa parte económica que se implementa a nivel de instituciones? Como lo mencioné al principio, es una atención interinstitucional de recursos y que la población le ha puesto al gobierno, a las políticas públicas, acciones de cómo mejorar, cómo eventualmente tener mejor capacitación, mejor preparación en temas de salud pública. Y esto es importante recalcar, como lo decía el doctor Mario, en México, igual que en Costa Rica, la constitución política viene a dar un auge a lo que es el tema de salud y que es una responsabilidad del Estado de velar por que este se cumpla. Entonces, a nivel comunitario, prehospitalario, intrahospitalario, todo esto viene a crear lo que son los servicios de emergencia y la atención integral de estos para mejorar la salud pública como tal. Hay que tener un acceso al sistema legislativo, el cual eventualmente viene a permitir
que los sistemas de emergencia se financien mediante leyes que van a darle sustento económico a las instituciones y que eventualmente el personal, tanto prehospitalario como intrahospitalario, va a estar preparado con recursos como tales. Espero que les haya quedado claro un poco de la historia y la evolución, cómo se hace la atención integral de los servicios para que en Costa Rica y en diversas partes del mundo todos hablemos un mismo idioma, una aplicación de los recursos, y que sepan que si ustedes visitan Costa Rica, tienen un servicio prehospitalario de alta calidad, tanto humana como profesionales en el campo, con capacitación óptima, con equipos óptimos para poder darle la atención tanto a la persona como a los familiares y demás visitantes. Y son bienvenidos a nuestro país cuando gusten. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Ugalde García. La verdad, le pongo una I de impresionante. La verdad, muy bueno. Y ya veo que hay varias preguntas en el chat, pero antes de irnos a ese espacio, vamos a dar el cierre de las conclusiones, con reflexiones, con nuevos desafíos que nos espera por venir para hacer este cierre de las jornadas organizada por SAMPRE de Argentina y ACOTAP de Colombia. Así que vamos a invitar al representante legal de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención del Prehospitalario, que también, además de ser licenciado en Derecho, es paramédico, tiene una vasta experiencia, todos lo conocemos, en materia, como siempre digo, de guardia, de trinchera de la calle y de escritorio, y trabajando muchísimo. Bueno, licenciado Luis Tique, te paso la palabra para hacer el cierre. Mientras tanto, invitamos a los participantes a formular dudas o consultas al chat, que lo vamos a ir leyendo en forma cronológica. Gracias, doctor Lucas. Pues acá, con el ánimo de hacer algunas conclusiones, algún tema integrativo, sobre todo lo que hemos visto en este par de conferencias muy expertas, unas conferencias que nos hablan cada uno de sus países y cómo van cumpliendo con el objetivo de estas dos webinars sobre análisis jurídico de los sistemas de emergencias médicas en Latinoamérica. Tratamos de buscarlos y revisarlos nosotros como abogados, pues obviamente debe ser una visión general de cómo toda la parte jurídica, cómo cada país cumple constitucionalmente con unas leyes para brindar algo que es esencial, que es la atención inicial de urgencias en los pacientes de emergencias o desastres. Y pues en esa atención inicial de urgencias, pues se deben cumplir con unos derechos, como muy bien lo dijo el licenciado Mario Ramírez, de una cantidad de derechos que tienen que ver con los derechos del paciente, el expediente clínico, todo lo que tiene que ver con la protección de datos, el consentimiento informado, toda esta cantidad de elementos que hacen parte de los derechos de ese paciente de urgencia que ha estado ahí en una situación de urgencia o emergencia y que necesita que el sistema de salud, que el sistema de emergencias médicos de ese país esté bien conformado, bien estructurado, con todos sus componentes para poderle brindar una atención a cualquiera de nosotros. Como turistas que vayamos a ese país, pues debe estar conformado. Y eso es lo que nosotros, de alguna manera, como abogados también buscamos que se estandarice y se cumpla en los países. Por otro lado, nuestro licenciado Kaul nos trae algo bien interesante, que es que tengamos una visión general en Latinoamérica sobre cómo administrar todo un sistema de emergencias que puede ser a través de lo que conocemos como sistema comando incidentes y que se aplique para todo, ojalá, para todos otros países que logren adaptar, porque efectivamente esa forma de atención de emergencias
nos va a sacar rápidamente de, pues del problema de cómo administrarla, cómo gerenciarla, cuáles son los recursos. Previo a eso, debieron haber adaptado el sistema comando de incidentes que solicita una cantidad de cosas para estar preparados antes de que ocurra el desastre. Y entonces, pues acá, como vieron ustedes, ambos expertos, ambos licenciados, nos traen elementos esenciales para Latinoamérica, para introducir en esa parte jurídica de nuestros países en los sistemas de emergencias médicas. Entonces, inmediatamente quiero darle ya la palabra para que vayamos respondiendo las preguntas que se formularon también para cada uno de los expertos sobre cada una de sus ponencias. Siga, doctor Lucas. Bueno, muchas gracias y por una cuestión también de tiempo vamos a empezar a leer las preguntas. Algunas están dirigidas a ciertos expositores, tal vez hay otras preguntas que son muy generales y bueno, estaremos dando la respuesta en el tiempo, así podemos estar dando respuesta a todas. Pregunta para el licenciado Ramírez, ¿cómo es el sistema de emergencias médicas? ¿El sistema de emergencias médicas involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones del mejoramiento del sistema? Sí, esta es una pregunta muy importante porque nos enfrentamos a una realidad todos los días le llamamos nosotros la teoría de las ideas de Platón, en donde tenemos un mundo ideal y tenemos un mundo real, ¿no? Si nosotros siguiéramos al pie de la letra lo que dicen nuestras leyes supremas, pues no habría enfermos, ¿no? Pero al final del día, pues la realidad nos rebasa, la saturación de los hospitales nos rebasa, los sistemas de emergencia nos rebasa. Entonces, indiscretamente la ley nos da a nosotros ese poder de ciudadano, de asociarnos, de participar activamente en las decisiones gubernamentales. Y en la Ley General de Salud en México establece un artículo, me parece que es el 57, que habla de la importancia de la participación ciudadana en el sistema nacional de salud y en la toma de decisiones, por ejemplo, en materia de urgencias o emergencia, pues, por ejemplo, la capacitación ciudadana en nuestros establecimientos laborales, en los establecimientos de salud, cuando somos, por ejemplo, señalados como responsables ante los protocolos antisísmicos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hemos tenido muchos problemas de terremotos y temblores. Entonces, se aplicaron metodologías de protocolos para atender a una persona que dirija a todos los de un sector y llevarlos al final del pasillo, de las escaleras, de todos estos protocolos que deben de seguirse en primeros auxilios, ¿no? Entonces, la capacitación ciudadana es fundamental, eso lo considera la ley, pero también participar en las herramientas, como ya lo comentó mi colega Kabul, participar en la utilización de estas herramientas que tenemos como el 911. El 911 de verdad es un teléfono que yo siempre les digo a todos mis conocidos, es un teléfono mágico que inicia muchas cosas. Si estoy viendo que a una persona le están cometiendo un delito en flagrancia, llamo al 911, dejo un folio y ese folio inicia una investigación ministerial o una persecución policial. Si yo tengo conocimiento de un accidente vehicular, pues llamo al 911 y hago de conocimiento a las autoridades para la atención inmediata de ese percance vehicular. Entonces, mientras estemos más familiarizados con los sistemas y las herramientas que tenemos como ciudadanos, más estabilidad institucional vamos a tener dentro de nuestro contexto y dentro de nuestra ciudadanía, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Voy por la pregunta para ir distribuyendo al licenciado Ugalde García. Está relacionado justamente en un caso, en una situación urbana, obviamente, si se puede llegar desde que se activa el 911 desde la vía pública donde se encuentra el accidente o la emergencia, ¿hay un tiempo de aproximación estudiado de que puede estar arribando en el lugar? Sí, claro. Costa Rica ha venido evolucionando grandemente en este sistema de atención de emergencias y creó, además del número único para atender los diferentes eventos
o incidentes que se pueden presentar, también una plataforma adicional. Entonces, existe a nivel país una aplicación en donde cualquier ciudadano, ya sea visitante, turista, inmigrante, cualquier persona pueda acceder a la plataforma, brindar sus datos y tener un registro, como lo decía el doctor Mario Ramírez, en México, la atención, la historia del paciente. Entonces, acá, por medio de esta plataforma, la persona puede llegar y decir, yo soy diabético, yo soy cardiópata, yo soy asmático, tengo X problema de salud, y eventualmente cuando accesa a la línea de emergencias, el operador va a tener esa información de previo, y entonces si realmente la persona no puede hablar mucho y no puede expresar, tiene cómo localizar a la víctima, donde se encuentra por los sistemas digitales de ubicación satelital, y entonces tiene un acceso. Así, los servicios de emergencia pueden proyectarse el tiempo de respuesta con la unidad más cercana y darle la atención idónea a ese paciente. Es algo que se ha venido evolucionando desde hace 2 años y que da a la población una seguridad, una tranquilidad, y eventualmente, como lo decía el licenciado Lucas y como lo decía Luis, tenemos aspectos legales importantes. Entonces, eventualmente, en un caso de emergencias médicas, ahí tenemos el dato. O bien, si es una situación de incendios para bomberos, también tenemos esa información de las empresas que brindan servicios diferentes de, ejemplo, transporte de químicos, o bien de hidrocarburos, o en su efecto para el personal prehospitalario que atiende la situación, o bien para la fuerza pública, para la policía, que tenga esa información que es vital en resguardo del personal prehospitalario. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta para el licenciado Ramírez con respecto a la materia de la confidencialidad o el secreto profesional con el paciente. Como bien nos explicó el licenciado Ramírez, seguramente escucharon que ellos toman la urgencia en un ámbito hospitalario y la emergencia en un ámbito prehospitalario. En materia de emergencia, sobre esta regla del secreto, de preservar los derechos más sensibles del paciente, ¿hay algunas excepciones, como por ejemplo sobre el traspaso del paciente a otra unidad de emergencia, o si el paciente reviste alguna situación venérea y que puede afectar la bioseguridad del rescatador? ¿Hay algunas excepciones? Sí, sí, muchas gracias por esta pregunta, y es importante porque aquí en México existen 2 leyes que regulan la protección de los datos personales. Una es aplicable para las autoridades, en este caso cualquier autoridad de investigación, de salud, de seguridad social, tienen que garantizar la protección de estos datos personales. El expediente clínico que obra en hospitales públicos, pues está protegida por esta ley de gobierno. Y está la ley de protección de datos personales, pero en posesión de particulares, y aplica, por ejemplo, para hospitales privados o médicos que tienen su propio consultorio y tienen expedientes clínicos, pues también les aplica esta ley. Ahora, dentro de este universo de leyes, los datos personales no pueden ser transferidos. Se le llama aquí transferencia de datos sin consentimiento. No pueden, con específicas excepciones. La primera es, evidentemente, cuando tenga por objeto esta transferencia un tema de salubridad pública y atención médica de un paciente. Entrada. Un hospital público le puede mandar al hospital privado la información contenida en un expediente clínico con la finalidad y uso, sin consentimiento de los datos, para su atención médica. Entonces, esta transferencia es una transferencia que está regulada, si no mal recuerdo, en el artículo 36, fracción 1, o creo que es la 2, del que se llama transferencia de datos sin consentimiento. Y otras autoridades que pueden pedirla, pero no son autoridades de salud, por ejemplo, un juez o un tribunal puede pedir datos personales cuando se requiera durante un juicio,
para acreditar algún hecho, ¿no? O la policía ministerial, las fiscalías, pueden pedir información personal sin autorización del titular cuando estén, por ejemplo, investigando la comisión de un delito, ¿no? Pero son casos muy excepcionales y lo único que se puede brindar es lo que la autoridad pide específicamente de esos datos personales. No puede tener acceso al umbral gigantesco de todo lo que significan nuestros datos personales, sino tiene que ser muy objetivo y específico la información que se requiere y para qué objeto, ¿no? Porque al final del día es un tema de interés público, la protección y salvaguarda de estos derechos, ¿no? Sí, sí, ni hablar, porque también a veces por equipo de radio se mencionan y sin querer otro compañero rescatista está cerca de los familiares y los familiares están escuchando, ay, ¿qué le pasó? Bueno, se genera un conflicto. Muchas gracias por responder. Al licenciado Ugalde García, con respecto, bueno, en parte de lo que expliqué en la respuesta que brindó anteriormente de la aplicación de la 911 estaría entendible, pero estoy obligado a hacer la pregunta, porque se da por respondida, pero igual sí, para ampliarla. Mientras que se activó el 911, la emergencia, y se procede todo la aplicación del sistema, ¿se le va dando una instrucción en ese momento a la persona o se va haciendo alguna, una evaluación o alguna instrucción a la persona que está activando la emergencia en el lugar? Sí, correcto. El operador de atención de la línea de emergencia 911 Costa Rica previamente recibe una formación y una capacitación de 6 meses, donde atiende protocolos, donde previamente ha sido seleccionado bajo diferentes filtros, donde se pide una capacitación mínima de asistente en primeros auxilios, en el cual eventualmente puede ir creciendo, pero tiene una formación básica y se le brinda una formación. Entonces, la persona cuando accesa a la línea de emergencia 911 para solicitar una ambulancia, en este caso, pues el operador le instruye, le guía, le orienta a la persona para darle el cuidado necesario, básico y esencial, ya sea en una quemadura, en una herida de arma de fuego, punzocortante, en una fractura, o bien a nivel de RCP, y es eventualmente la persona se va a quedar con el operador recibiendo instrucciones hasta que la unidad llegue al lugar y se determine que el personal va a atender al paciente como corresponde. Si fuera un caso de bomberos, de igual forma, hace la transferencia de los datos, la información, le comunica a un especialista en bomberos y este va a continuar guiando a la persona que está en la línea, ya sea por la fuga de gas en su casa, o bien en una estructura, un conato de incendio, o bien en una eventual situación de más grande envergadura. Igual forma, con la fuerza pública tiene acceso a la información para darle seguimiento en caso de un asalto, le vaya dando la descripción del perpetrador, le vaya instruyendo por dónde se dirige y eventualmente las autoridades le den la captura. Y así de diversa forma con el Centro Nacional de Intoxicaciones. Es una línea de 24 horas en la cual las personas pueden recibir atención, orientación y guía. Bien, bien, y fantásticos. En Argentina hay un 911, no está centralizado de esa forma y hay unas ciertas demoras y muchas veces no está la asistencia, depende mucho de la persona que atienda. Pero bueno, gracias por la respuesta. Al licenciado Ramírez, en materia, de acuerdo a su expertise, a su experiencia, a su trabajo desde la abogacía de las localidades donde se encuentre, pero en estadísticas bien aproximadas y generalizadas, ¿hay más conflictos en cuestiones de atenciones hospitalarias o prehospitalarias? A mí me gusta mucho utilizar una estadística de una comisión que se llama Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, aquí en México, que depende de la Secretaría de Salud, y recopila estadísticamente una numerología relacionada con las quejas que se presentan dentro del sistema de salud mexicano. Estamos hablando de una población en México que requiere atención médica de 50 millones de personas. Entonces, en algún momento dado se va a fracturar la relación médico-paciente, ¿no? Pero la gran parte de las quejas se da una vez que ya recibieron deficientemente
la atención médica, ¿no? Y esto siempre va enfocado a la atención médica hospitalaria. No hay constancias objetivas respecto a estadísticas prehospitalarias, pero generalmente cuando se niega la atención aquí en México, pues el paciente va y se atiende en un establecimiento privado, le hacen gastar dinero y evidentemente llega con la reclamación ante la autoridad de que pues por negarme la atención médica en tu sector de salud, pues tuve que gastar dinero y por eso requiero que el Estado me lo pague. Y eso se llama responsabilidad patrimonial del Estado. Y se da mucho cuando uno va con seguridad social al hospital y se le niega la atención. Ahora, ¿qué es donde estadísticamente tenemos más frecuencia y medible y trazable? Pues en materia hospitalaria, ¿no? Porque a partir de ahí podemos subdividir las materias de la atención médica y de la especialidad en donde frecuentemente se cometen pues presuntas responsabilidades profesionales. Y en un promedio general, si no mal recuerdo, en la última estadística de 2025, 1 de cada 10 casos que llega a manos de la CONAMED son derivados de la atención médica de urgencias. Entonces, si es una estadística considerable, de ese universo, pues obviamente muchos llegan a una conciliación, muchos llegan a la reparación del daño o muchos llegan incluso a una judicialización del procedimiento, ¿no? Pero en contestando la pregunta, pues sí, tiene más consistencia objetivamente, pues que las negligencias o las responsabilidades se presenten ya dentro del ámbito hospitalario, ¿no? No tanto en el ámbito prehospitalario. Muchísimas gracias. Licenciado Ubaldo García, con respecto a la instrumentación del sistema del comando de incidente, ¿generó alguna cuestión de traba o costó por el lado del sector público la implementación del sistema? ¿O fue normal o prestaban colaboración? Bueno, en Costa Rica todo ha ido evolucionando poco a poco y como en todo lado, siempre hay controversia y hay una contención. Hay que explicar claramente cuál es la idea, la planificación, la proyección que se tiene a la hora de implementar una nueva ley que le refuerce los servicios de emergencia. Y hemos ido evolucionando en este sentido. El sistema comando de incidentes ahorita se implementa en una gran porcentaje de la población de los servicios tanto comunitarios como prehospitalarios como a nivel institucionales del gobierno. Y ya se vendió la idea de que urge que todos hablemos un mismo idioma a la hora de atender emergencias y que todos sepan cómo prevenir, cómo mitigar la situación que se podría presentar desde un conato de incendio en la casa hasta una situación macra como un terremoto. Entonces, hay una concientización de la población, de los entes gubernamentales, ha ido evolucionando, es un proceso y sí tiene hoy en día una buena visión por parte de las autoridades, la Comisión Nacional de Emergencias, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, al punto de que los sistemas de salud realmente se están integrando. Pero sí, no les voy a decir que esto se resuelve en 6 meses, 1 año, 2 años, sino que ha ido evolucionando. Incluso tenemos el ejemplo de México, que México implementa el sistema de comando de incidentes como una norma ya en una legalizado, ¿verdad? En Costa Rica ahí va poco a poco, pero sí va evolucionando. Sí, yo creo que como es parte de la evolución del ser humano en el planeta Tierra y cómo se están dando también las cuestiones de desastres, catástrofe, donde ya no era una época que chocaba un colectivo y tal vez era o un bus, un micro, eran 5 heridos, sino que había mucha aglomeración de personas, en fin. Yo creo que crece la humanidad y obviamente crecen los conflictos y requiere este sistema. En esta misma pregunta, vuelvo al licenciado Kabul, preguntan, ¿deberán conocerlo todos los rescatistas internacionales, el sistema? Yo considero que sí, todos tenemos que hablar un mismo idioma. El ejemplo claro y evidente es cuando damos maniobras de RCP. La reanimación cardiopulmonar es un idioma universal, ya sea en Costa Rica o en cualquier parte del mundo se va a aplicar la técnica con
generalizada, universal. Igual forma, el sistema de comando de incidentes que debe velar porque todos tengamos el conocimiento y a la hora de aplicarlo, pues va a optimizar los recursos, la capacitación y la formación del personal. Considero que sí, que esto se debe de implementar y a nivel país, todos los servicios de emergencias tienen conocimiento del sistema de comando de incidentes como parte de la norma de la formación y capacitación. Perfecto. Bien, tenemos dos preguntas de las ya finales. Sí, perdóname, Luis. Permíteme, doctor Lucas, Sí, una por favor. pregunta. Pues obviamente los terremotos que han pasado acá en Colombia y en Venezuela, ha surgido que llegan rescatistas de otros países, La pregunta es importante porque es que uno no sabe si estos rescatistas tienen ese concepto de sistema de comando de incidentes que lo puedan desarrollar. Entonces, es importante en ese traslado de esos rescatistas hacia otros países, pues que deben tener absolutamente la capacitación estandarizada. Siga, licenciado. No, bueno, ahí te acoplo, o sea, de golpe se me vino en la cabeza a mí las brigadas USAR. Las brigadas USAR, entonces, tienen un lenguaje internacional y que todo aplica, pero es cierto, y diste la tecla de que a veces, igual, esto también depende de mucho, si bien hay mucha gente que se autoconvoca, yo no estoy, es una opinión personal, no estoy de acuerdo con la autoconvocatoria de un rescate de una emergencia. Yo siempre pienso y lo asocio, si yo voy a tu casa, lo mínimo que tengo que hacer es ponerme a tu disposición y que vos me digas en qué te puedo ayudar. Y tengo que respetar eso, no puedo decir, ay, no, esto se hace así, asá, no, porque genera el lío. La última pregunta que tenemos en el chat, ya para ir finalizando, al cual agradecemos por hasta llegar a esta instancia de tiempo con los participantes, es al licenciado Kabul, ¿cómo es la capacitación a las comunidades para tener este mismo lenguaje reflejado en la población, eventualmente a un incidente? Y obviamente estaba contestada ya en la pregunta anterior, pero si quiere acompañar algo más. Claro, Costa Rica tiene la Academia de Bomberos de Centroamérica, donde vienen diferentes personas, diferentes países a instruirse, capacitarse. Entonces reciben la formación. La Cruz Roja costarricense tiene la Dirección Nacional de Capacitación y eventualmente le capacita al personal. También existe dentro del marco y la normativa legal instituciones privadas que brindan diferente formación y capacitación a la población para que todos tengamos preparación ante una eventual situación. Entonces, pueden recurrir a la Cruz Roja costarricense, pueden recurrir a instancias privadas que dan formación y capacitación en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar, en prevención y combate de incendios, en formación de brigadas y planes de operación y evacuación en caso de un siniestro y en diferentes formas. También pueden recurrir al sistema de emergencia 911 que también estuvo formando personas en comunicación con las diversas instituciones, con tal de que todos tengamos preparación mínima o básica en primeros auxilios. Bueno, muchísimas gracias a todos, principalmente a los dos expositores, Kabul Ugalde y Ramírez de Costa Rica y México respectivamente. Gracias a todos los participantes por acompañarnos a este momento. Gracias también, Luis Tique, por representar a Colombia. Yo les habla Lucas Orlando de Argentina por SAMPRE. Esto ya vamos a estar subiéndolo a las redes, este video, para que podamos seguir generando más pensamiento, más ideas y podamos seguir ayudándonos, porque acá la idea, justamente como lo escribí en el chat, es cuidar a los que nos cuidan, y con esto también estamos cuidando a nuestro prójimo que está requiriendo de alguna ayuda en una emergencia. Esto es una organización, todo esto está realizado a puro pulmón, es puro voluntariado. Nos hemos retirado, yo reconozco que fui muy incipiente con los expositores y los he sacado de sus obligaciones con riesgo que me corten la comunicación, pero bueno, hemos logrado con mucha fuerza y agradecer esa colaboración de todos. Así que muchas gracias y vamos a seguir estando en contacto hasta en las redes y seguir generando estos espacios para crear nuevas ideas y seguir mejorando. Así que muchas, pero muchas gracias.
Las gracias a ustedes. Bienvenidos Excelente tarde a hasta todos. luego. Bendiciones. Hasta luego, buenas noches, Hasta luego. de Argentina. Señores, muchas gracias. Felicitaciones y no desfallezcan en la intención de seguir informando y capacitando a la gente. Muy amables.